acá. Ya saben, si se deja de compartir o algo, ustedes me dicen, por favor. Bueno, como breve resumen, como breve resumen de todo, terminamos todos los mecanismos de la inflamación, absolutamente todos los mecanismos del proceso inflamatorio y empezamos a estudiar los mediadores de la inflamación. Vimos que los mediadores pueden ser secretados por células o a partir de proteínas que sufren proteólisis. Esas proteínas se rompen y ya actúan como mediadores de la inflamación. Ahí les puse las células más importantes, las hemos estado repitiendo como vayamos viendo cada mediador de la inflamación, vamos repitiendo nuevamente a las células. Esta es la principal que produce este mediador, esta es la principal que produce a este mediador, y así vamos repitiéndolo poco a poco. ¿Qué más? Déjenme ver. Y bueno, ahí hay otros datos por ahí importantes, pero ya ahí no me puedo regresar tanto. Vamos a continuar. Estudiamos a la histamina como un mediador de la inflamación. Lo mencionamos cuando vimos el proceso inflamatorio. Y bueno, les di muchos datos, incluso hasta cosas de farmacología. Pero lo más importante es que la histamina es un vasodilatador y aumenta la permeabilidad. Entonces, participa en la primera fase del proceso inflamatorio. Cualquier duda que tengan, si no pudieron entrar a la clase y hay algún punto por ahí que no queda claro qué quise decir, escríbanme y con mucho gusto yo se los explico, o si alguien entró a la clase y le quedó duda, con mucho gusto se lo explico también. Bueno, aquí me detengo un poquito más. Empezamos a estudiar los mediadores de la inflamación que derivan del ácido araquidónico. El ácido araquidónico no es un mediador inflamatorio, es un lípido. Sin embargo, es un lípido de 20 carbonos, por si no quedó claro eso. Sin embargo, a partir de él, por medio de la enzima ciclooxigenasa y la lipooxigenasa, nos pueden dar a todos los mediadores de la inflamación y muchos de ellos ya los mencionamos. El ácido araquidónico se obtiene de la membrana celular, de los fosfolípidos de la membrana celular. Después, más adelante, les explico qué es esto de C5A. C5A es un promotor de que se active una enzima que degrada a los fosfolípidos, la fosfolipasa, para obtener ácido araquidónico. Después les digo quién es ese C5A. Ahora, los mediadores de la inflamación que se obtienen por medio de la enzima ciclooxigenasa, que por cierto son dos enzimas, la COX-1 y la COX-2, se llaman prostaglandinas. Todas estas son prostaglandinas. La prostaciclina, el tromboxano A2 y estas que están acá también son prostaglandinas. Y de la vía de la lipooxigenasa se obtienen los leucotrienos, así como las lipoxinas. De las lipoxinas no creo que se las mencionen mucho, pero bueno, aún así las estamos mencionando. Algo muy importante que les dije, este cuadro está muy bien, este cuadro está muy padre, porque te das cuenta que en pocas palabras las prostaglandinas, los leucotrienos y las lipoxinas participan en todo el proceso inflamatorio, desde los cambios en el vaso sanguíneo, desde el reclutamiento, desde llegar al tejido, al sitio propiamente donde está la lesión, todo lo que implica el proceso inflamatorio está llevado a cabo por estos derivados del ácido araquidónico. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Den un segundito. A las prostaglandinas ya las estudiamos. Dijimos que las prostaglandinas sí son muy importantes. Participan principalmente en procesos de agregación e inhibición plaquetaria. No me meto en ese tema, pero hay dos tipos de prostaglandinas que sí participan en todo lo que se necesita, junto con la histamina, para hacer cambios en el vaso sanguíneo, la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad. La prostaglandina es un mediador de la inflamación que deriva de las enzimas, deriva del ácido araquidónico a partir de la enzima ciclooxigenasa. Los leucotrienos
que también derivan de la enzima lipoxigenasa por cambios que hace en el ácido araquidónico, aquí hay algo muy importante. Estos leucotrienos principalmente provocan vasoconstricción. Más que vasodilatación, provocan vasoconstricción. ¿Pero por qué participan en el proceso inflamatorio? Porque los leucotrienos, aunque provocan vasoconstricción, también aumentan la permeabilidad vascular. No es lo mismo. La vasodilatación o vasoconstricción es un cambio en el músculo liso para que se contraiga o se dilate el vaso. Pero el aumento de la permeabilidad, la afectación es en el endotelio, en las células de epitelio plano simple. Si esas células se contraen, dejan más espacio para que puedan salir líquido y diferentes proteínas. Así que aunque los leucotrienos principalmente causan vasoconstricción, tienen una importante participación en el aumento de la permeabilidad, por lo tanto, también participan en el proceso inflamatorio. Y bueno, ya después les hice muchas anotaciones, no puedo repetirlas todas, pero en pocas palabras, las prostaglandinas y los leucotrienos participan en todo lo que tiene que ver con el proceso inflamatorio. Ustedes saben que la inflamación causa dolor y fiebre. Aquí están dos prostaglandinas que causan dolor y fiebre. Edema, la inflamación tiene tumor, aumento de tamaño por el edema. Quimiotaxis, traer a los leucocitos hacia el sitio de la lesión celular. Los leucotrienos, perdón, aquí me confundí, me acuerdo que aquí me confundí, se los corregí, perdón, causan vasoconstricción, también pero aumentan la permeabilidad celular, funcionan como quimiotácticos, aumentan la producción de radicales libres, la liberación de enzimas lisosómicas, la adhesión del leucocito con el endotelio, el reclutamiento, todo lo que tiene que ver con el proceso inflamatorio. No repito uno por uno, pero si tú ves todo lo que te escribí aquí, en algún momento lo vimos en el proceso de la inflamación. Bueno, vamos con el último que te tengo que enseñar. Dame un segundo. Ya. Vamos con el último que te tengo que enseñar como un mediador de la inflamación. Nunca te lo había mencionado. Solamente te había mencionado los leucotrienos, las prostaglandinas, hasta apenas te las mencioné. Voy a mencionarte uno más y terminamos esta. Son las lipoxinas. Las lipoxinas son unos mediadores de la inflamación que también derivan de la enzima lipooxigenasa. Nada más que, bueno, hay diferentes tipos de lipoxigenasa. La que nos da los leucotrienos es la enzima lipoxigenasa 5. La que nos da las lipoxinas son la lipoxina número 12, pero eso no te lo van a preguntar. Al final, deriva del ácido araquidónico. Pero algo muy importante de las lipoxinas es que tienen una función totalmente diferente, es más, todo lo contrario al resto de los mediadores de la inflamación. Mientras que los demás mediadores de la inflamación derivados del ácido araquidónico promueven el proceso inflamatorio, las lipoxigenasas inhiben el proceso inflamatorio. Es una manera de tener controlado, regulado todo este proceso. Como recordatorio, ¿cómo se llaman los mediadores de la inflamación? A todos los mediadores de la inflamación, sean promotores de la inflamación o inhibidores de la inflamación, todos estos mediadores de la inflamación que derivan del ácido araquidónico se llaman eicosanoides. ¿Por qué se llaman eicosanoides? Porque el ácido araquidónico tiene 20 carbonos, derivan de un lípido de 20 carbonos, un ácido graso de 20 carbonos. Como eico significa 20, a los derivados del ácido araquidónico, a los mediadores inflamatorios derivados del ácido araquidónico, se llaman eicosanoides. ¿Qué son los eicosanoides? Mediadores de la inflamación derivados del ácido araquidónico. Esas lipoxinas, lo vuelvo a repetir, a diferencia de los leucotrienos, estos reducen el proceso inflamatorio. Reducen el
proceso inflamatorio. ¿Cómo lo hacen? Bueno, por varios mecanismos. Una, inhiben el reclutamiento de leucocitos. Inhiben el reclutamiento de leucocitos. Ya con eso, pues te imaginarás el gran efecto que tienen. O sea, los leucocitos, su reclutamiento es de lo más importante. Inhiben el reclutamiento de los leucocitos. Inhiben la quimiotaxis. Inhiben la adhesión celular. Es decir, no se puede adherir el neutrófilo al endotelio. Además de que no se puede reclutar, no están todas esas señales que lo llaman, que hagan que se une, que vaya rodando, o sea, todo lo que vimos, en sí también se inhibe la adhesión. No hay unión leucocito con el endotelio. Y eso sería todo. No se tiene bien estudiado todavía cuáles son los mecanismos que promueven que se sinteticen leucotrienos, los que promueven el proceso inflamatorio, o que se sintetice la lipoxina, los que inhiben el proceso inflamatorio. No se tienen muy bien claros esos mecanismos, pero obviamente no están al mismo tiempo. O sea, cuando está un proceso inflamatorio, pues está principalmente estimulada la 5-lipoxigenasa, la que promueve la síntesis de los leucotrienos. Cuando no hay proceso inflamatorio, pues está principalmente activa la 12-lipoxigenasa, la que promueve la síntesis de lipoxina. ¿Sí me doy a entender? ¿Alguien gusta preguntar algo? Adelante, por favor. Bueno, y con eso terminamos los mediadores de la inflamación derivados del ácido araquidónico. La verdad, no creo que te lo vayan a explicar tan complejo como yo te lo di. A lo mejor te preguntan, dime 3 mediadores de la inflamación. Pues histamina, prostaglandinas, leucotrienos y los otros que te voy a dar. Yo espero eso. Si te hacen hablar un poquito más de los mediadores derivados del ácido araquidónico, bueno, te di todo este cuadro. Te voy a dar un dato muy interesante. Lástima que no estamos en un salón de clases. Si no, te haría levantar la mano. Déjame ver que no haya nadie en sala de espera. Si no, te haría levantar la mano preguntándote, ¿quién de ustedes ha tomado ibuprofeno? ¿Quién de ustedes ha tomado ácido acetil salicílico? A lo mejor con ibuprofeno todos me levantan la mano. A lo mejor con ácido acetil salicílico solamente 3 me levantan la mano, si saben a qué me refiero. Pero como ustedes ya son de medicina, seguramente ustedes ya saben lo que es el ácido acetil salicílico. Es la aspirina. Y ahí todos me levantarían la mano. Sí, yo. Todos hemos tomado ibuprofeno. Nuestra mamá es la mejor doctora del mundo. Todos hemos tomado ácido acetil salicílico, aspirina. Déjenme ver algo porque creo que se me dejó de compartir. No, todo bien. Ahora, hay algo muy interesante. Esto yo espero que no te lo pregunten, no estamos en farma, pero además te lo quiero enseñar. El ácido acetil salicílico, la aspirina, igual que el ibuprofeno, son inhibidores tanto de la COX-1 como de la COX-2. No son selectivos, son tratamientos no selectivos para la ciclooxigenasa. Son inhibidores de la ciclooxigenasa. Te inhiben la ciclooxigenasa. Eso tiene sentido. ¿De por qué? Pues para la fiebre y tratamiento para la inflamación. Bueno, todo lo que implica un proceso inflamatorio, para la fiebre, para el dolor y propiamente para el aumento de tamaño. ¿Por qué? Porque tú sabes que la prostaglandina D y la prostaglandina E causan dolor, causan fiebre, así como causan edema. Por eso se da ácido acetilsalicílico, aspirina, para poder disminuir los efectos de la COX-1, tanto de la COX-2, pero principalmente de la COX-1, son selectivos, para disminuir, por eso son antipiréticos, disminuyen la fiebre, analgésicos, disminuyen el dolor, y antiinflamatorios. Aunque inflamación abarca todo, normalmente lo usamos como para referirnos al aumento del tamaño, para disminuir el edema. Interesante, ¿no?
Ahora, alguien quiere ver su audio y decirme cuál es el efecto adverso principal de la aspirina. ¿Alguien sabe cuál es el efecto principal, efecto adverso de la aspirina? ¿Alguien no ha escuchado? Adelante, por favor, contástate. Ok, aunque la COP1 se sabe perfectamente que participa en procesos inflamatorios, se tiene estudiado que la COX-1 también es citoprotector intestinal. Protege a las células, protege el epitelio del tubo digestivo, entre ellos el estómago. COX-1, además de ser una enzima que nos va a dar mediadores de la inflamación a partir de ácido araquidónico para que participen en el proceso inflamatorio, se tiene estudiado que las prostaglandinas, a partir de COX-1, la enzima, participan en muchos procesos homeostáticos, es decir, homeostasis, el equilibrio normal del cuerpo humano. Tiene muchas funciones a nivel del riñón, a nivel del tubo digestivo. No me meto en todas las funciones de las prostaglandinas, pero entre ellas protegen la mucosa del estómago. ¿Qué pasa si una persona se chinga, aspirina, que el dolor de cabeza, que el dolor de no sé qué, que esto, que la temperatura? Se va a terminar fregando la mucosa del tubo digestivo, en este caso la mucosa del intestino, del estómago, úlcera gástrica. El efecto adverso de la aspirina es la famosa úlcera gástrica, porque al estar inhibida se pierde esa protección del estómago por las prostaglandinas y por lo tanto se empiezan a formar úlceras en el estómago como causa del ácido clorhídrico. Qué interesante, ¿no? Creo yo. ¿Alguien gusta preguntar algo? Adelante, por favor. Oye, Gabriel, ¿y me podría hacer millonario si invento un tratamiento que entonces solamente inhiba a la COX-2 para no promover los efectos adversos de inhibir a la COX-1? No, no te harías millonario porque ya existe. Ya existen tratamientos selectivos de la COX-2 y dirás, bendito Dios, qué buena onda. Entonces ya no hay efectos adversos con los inhibidores de la COX-2. No, sí hay efectos adversos. Fíjate por qué. COX-1, yo no te dije, yo nada más dije que la ciclooxigenasa, la enzima, a partir del ácido araquidónico, me lo convierte en prostaglandinas. No te dije quién me convierte COX-1 a quién y COX-2 te convierte a quién en qué. Eso no te lo dije, te lo voy a decir ahorita. COX-1, principalmente, aquí. La COX-1 nos da a las prostaglandinas como el tromboxano A. COX-2 principalmente aquí a la prostaciclina o también llamado PGI2. Entonces, ¿cuál es el problema de los tratamientos selectivos para la COX-2? Te inhiben a lo que produce la COX-2, la ciclooxigenasa tipo 2, la prostaciclina. ¿Y cuál es el problema? Que no te inhiben a la COX-1, ¿ok? Son antipiréticos, son perdóname, se me fueron las palabras, también disminuyen un poquito la fiebre, sí, disminuyen también el dolor, disminuyen la inflamación, pero como estas dos principalmente participan en estas dos, en la síntesis también de estas dos prostaglandinas, el problema de inhibir a la COX-2 que nos da prostaciclina es que, mira, se inhiben procesos de vasodilatación y la prostaciclina 2 inhibe la agregación plaquetaria. La COX-1 hace todo lo contrario, vasoconstricción y favorece la agregación plaquetaria. Si tú le das tratamientos selectivos para inhibir la COX-2 a pacientes que tienen factores de riesgo de trombosis, es decir, que una arteria se les tape, personas obviamente con obesidad, personas con factores genéticos de infartos por obstrucción de las arterias. Si tú le das a un paciente que ya de por sí tiene factores de riesgos de padecer un trombo a nivel de los vasos sanguíneos, ¿qué va a pasar? Vas a promover ese efecto. ¿Por qué? Porque la COX-2
inhibida, ya no va a poder causar vasodilatación y ya no va a poder inhibir la agregación plaquetaria. Y en cambio, al quedar COX-1, solamente queda el contrario, el que causa vasoconstricción y el que promueve la agregación plaquetaria, todo para que la arteria se le tape y le dé un accidente cerebrovascular o un accidente del corazón, ya sea infarto de corazón o infarto a nivel cerebral. Sí me doy a entender cuál es una medida para poder recetar tratamiento selectivo contra COX-2, pues ver que tu paciente no tenga factores de riesgo, ¿verdad? Para que haya una arteria tapada. ¿Alguien gusta preguntar algo? Adelante, por favor. Bueno, en pocas palabras, sí, los antiinflamatorios son buenos, pero de todas maneras tienen factores de riesgo que ya aprenderás, ya te di por lo menos dos, la úlcera gástrica, así como accidentes vasculares. ¿Cuánto tiempo me queda? Perfecto, vamos muy bien. Ok, vamos con los siguientes mediadores de la inflamación. Nos faltan dos mediadores de la inflamación más, dos tipos más, y con eso terminamos. Vamos a poner a las citocinas y después a las quimiosinas. Ok, ¿qué tienes que saber de las citocinas? Las citocinas son liberadas por muchas células. Los linfocitos, los macrófagos, células dendríticas, neutrófilos, células endoteliales, incluso hasta células del tejido conjuntivo. A ver, espérenme, denme un segundo. Mi papá me mandó un mensaje muy raro. Denme un segundo. Papá, me imagino que esto sí es algo como una emergencia, entonces, si necesitas llamarme, llámame. Estoy en clase, pero si algo sucedió, llámame. Es que mi hermano le mandó un mensaje a mi papá de que explotó algo en donde él vive. Entonces, si me llama mi hermano o mi papá, tengo que contestar por cualquier emergencia. Discúlpenme, espero que no sea así, que pueda seguir con la clase. Tejido conjuntivo. Tenemos muchas citocinas, muchísimas citocinas secretadas por las células, liberadas por las células. Sin embargo, no todas son, no todas participan en procesos inflamatorios. Eso es algo importante. ¿Cuáles son las más importantes que participan en el proceso inflamatorio? Las más importantes, que ya te las he mencionado, el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1. Esas son las dos que te repetí muchísimas veces durante el proceso que vimos de la inflamación. ¿Cuál es la función principal de el factor de necrosis tumoral? El reclutamiento de los leucocitos. El reclutamiento, la adhesión y la migración. Todo lo que vimos, y es más, yo te lo dije, sí te mencioné que cuando vimos el reclutamiento, el rodamiento, la adhesión, el atravesar el endotelio, la membrana basal y llegar al tejido, ahí estaba el factor de necrosis tumoral. Así como también la interleucina 1. A las dos te las mencioné. Mira, aquí están los efectos. Estimula la expresión. Bueno, ahorita te lo voy a decir de una manera más resumida todo esto. Si quieres resumir cuáles son los efectos de el factor de necrosis tumoral o de la interleucina, lo puedes resumir de esta manera. Los dos participan en lo que se conoce como activación
del endotelio. Con eso resumes cuál es la función del factor de necrosis tumoral. Ay, pero se me está cerrando la garganta. Y de la interleucina 1. Gabriel, ¿qué es la activación endotelial? Todo lo que vimos de lo que necesita el neutrófilo para poder llegar al sitio de la lesión celular. Primero, el rodamiento. ¿Qué se necesita para que haya rodamiento? ¿Cuáles eran los receptores principales en el rodamiento? Las selectinas. Las selectinas se activan por el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1 para que pueda ocurrir ese rodamiento. Al momento de la lesión, la adhesión firme, cuando el leucocito ya va a atravesar, ¿cuáles eran los receptores especiales para la adhesión celular? Las integrinas. Todo lo que significa estimular la expresión de moléculas de adhesión endotelial está promovido, se conoce como activación del endotelio y está promovido por el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1. Y la interleucina 1, mira, tiene los mismos efectos que el factor de necrosis tumoral. Promover la adhesión endotelial, promover la adhesión de los leucocitos al endotelio, que se conoce como activación del endotelio. Todo lo que hay que activar, tanto en el neutrófilo como en el endotelio. Las selectinas, los ligandos de selectinas. Las integrinas, los ligandos de integrinas. Todo para poder cruzar, salir del vaso, cruzar y llegar al tejido. ¿Alguien gusta preguntar algo? Adelante, por favor. Y la otra función que también van a presentar tanto el factor de necrosis tumoral como la interleucina 1, y aquí te agrego a una más, la interleucina 6. Dame un segundito, por favor. Se conoce como respuesta de fase aguda sistémica. Respuesta de fase aguda sistémica. ¿Qué significa respuesta de fase aguda sistémica? La interleucina 1, el factor de necrosis tumoral, y la interleucina 6 generan respuestas de la inflamación aguda, pero afectan a nivel sistémico. ¿A qué me refiero con que afectan a nivel sistémico? La fiebre. Ahí tienes otros mediadores de la inflamación que fiebre. Los primeros que te mencioné como mediadores de la inflamación, también las prostaglandinas también provocan fiebre. Te lo mencioné, ¿te acuerdas? También lo que es las citocinas, como la interleucina 6, 1 y el factor de necrosis tumoral, causan lo que se conoce como respuesta de fase aguda sistémica. Respuestas de la inflamación aguda, pero no en el sitio nada más local donde está el daño, sino a nivel sistémico. Aumento de la temperatura, fiebre. Ahora, mira qué padre. Aquí está la interleucina 6, efectos sistémicos. Respuesta de fase aguda, la fiebre. Perfecto. Ahora, fíjate muy bien. Aquí hay algo aquí también, mira, efectos sistémicos, efectos sistémicos. Los tres participan en efectos sistémicos. Ahora, aquí viene algo muy importante. No sé hasta qué grado estés enterado de esto, pero me imagino que has visto que hay pacientes que entran por una infección al hospital, alguna infección bacteriana, por ejemplo, o alguna infección vírica, y salen comidos, comidos, nada de músculo, nada de grasa, totalmente desnutridos. Y normalmente decimos, es que en el hospital lo trataron muy mal, no le daban bien de comer. No, 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 no. O sea, bueno, sí, pero no nada más es eso. El factor de necrosis tumoral, fíjense qué interesante. El factor de necrosis tumoral, entre otras de las respuestas de fase aguda sistémica que tiene, lo voy a poner acá, además del aumento de temperatura, la fiebre, el factor de necrosis tumoral disminuye
el apetito. Para empezar, disminuye el apetito. Y como hay un proceso inflamatorio, el factor de necrosis tumoral empieza a mover grasas y proteínas tratando de ¿cómo te lo explico? De darle un suplemento al organismo que está siendo obviamente dañado. Él no sabe, bueno, sí sabe el organismo de qué se trata, sabe que es un patógeno, sabe que se trata de un proceso infeccioso, alguien que viene del exterior que nos está dañando, pero en afán de protegernos, pues empieza a degradar las grasas, empieza a degradar a mis proteínas de mis músculos, todo para poder obtener energía ante un proceso que nos está invadiendo. Por lo tanto, ¿cómo te lo puedo presumir? Movilización. Movilización de lípidos y proteínas. Es decir, degradan al tejido adiposo, degradan a las proteínas de los músculos, por lo tanto, ocurre lo que se conoce como caquexia. La caquexia, que ya la habíamos mencionado hace un tiempo en lesión celular, aquí lo volvemos a encontrar en el proceso inflamatorio. Obviamente, infecciones muy graves, infecciones crónicas, o sea, muy fuertes, no una faringitis, no, infecciones mucho más fuertes, o incluso enfermedades neoplásicas como el cáncer, donde obviamente hay un deterioro muy fuerte de mis tejidos, provocan caquexia por la liberación del factor de necrosis tumoral. Y también pertenece a las respuestas de fase aguda sistémica, la fiebre y la caquexia. ¿Alguien gusta preguntar algo? Adelante, por favor. ¿No hay ninguna duda? Bueno, vamos con el último factor. ¿Cuánto tiempo de sesión me queda aquí? 5 minutos, perfecto. Vamos con el último mediador de la inflamación. Lo voy a apuntar aquí mismo, lo voy a eliminar. Entonces, función, activación del endotelio y se me fue la palabra, perdóname, la fase aguda. Acuérdate, respuestas de fase aguda sistémica. Esa es la función de las citocinas. Inflamatorias. Hay muchas otras citocinas que cumplen muchas otras funciones. Vamos con el final. Las quimiosinas. Bueno, mentira. Después de las quimiosinas, perdón, falta un mediador de la inflamación más, muy importante que te tengo que decir. Bueno, ahorita las quimiosinas. Vaya la redundancia, su función es actuar como quimiotácticas. Quimiotácticas. Vaya la redundancia, eso significa que actúan en el estímulo quimiotáctico. ¿Qué significa quimiosinas? Es el nombre que se le da ahora sí que a las moléculas quimiotácticas. Esas moléculas quimiotácticas significa que llevan a cabo el estímulo quimiotáctico. ¿Y qué significa todo esto? Esto significa que aumentan, o dicho de otra manera, su función es participar en el reclutamiento. Participar en el reclutamiento. Estas también promueven que vengan los neutrófilos. Pero aquí viene algo muy interesante. Te voy a hacer esta diferencia. Aunque ya habíamos estudiado al factor de necrosis tumoral y a la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1, a lo mejor te mentí un poquito. Te voy a cambiar un poquito lo que te dije. Actúan principalmente en el endotelio. Por ejemplo, no activan como tal a las integrinas. Tú sabes que las integrinas son esas moléculas que permiten una adhesión firme del leucocito, un leucocito, el neutrófilo
el neutrófilo con el endotelio, pero no actúan en las integrinas. Las integrinas las tienen los neutrófilos, actúan en los ligandos que se van a unir con las integrinas. Los ligandos que se van a unir con las integrinas están en el endotelio, activan a los ligandos de integrinas. Tú sabes que las selectinas, las que participan en el rodamiento, las que sí se unen, pero es una unión débil para que el neutrófilo pueda girar, girar, girar antes de llegar al sitio donde va a entrar, se llaman selectinas, estas moléculas. Las selectinas las tiene tanto el leucocito, el neutrófilo, como el endotelio. ¿A quién van a activar la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral? Principalmente a la selectina E y a la selectina P, la que tiene el endotelio. ¿Sí me doy a entender? Los dos primeros que te di actúan principalmente en el endotelio, por eso su función se llama activación del endotelio. Las quimiosinas van a tener la misma función que el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1. Van a promover todo lo que es la adhesión del endotelio con el leucocito, pero principalmente actuando en el leucocito. Vamos a ver aquí. Miren, aquí está. Las quimiosinas, reclutamiento de leucocitos para la inflamación. Exactamente lo que yo te acabo de decir, nada más que de manera muy resumida. Participan en el reclutamiento y la migración. En el proceso inflamatorio. Ahorita te digo por qué te lo pongo entre paréntesis. Ahí hay algo importante. Participan en el reclutamiento y la migración en el proceso inflamatorio. ¿Alguien gusta preguntar algo? Adelante, por favor. Déjeme tomar agua. La verdad, no creo que ningún mediador te lo vaya a explicar a preguntar así de profundo, pero yo sí quiero que lo veamos. Queda menos de un minuto. Me desconecto y me vuelvo a conectar en 3 minutitos. Sí, ahora sí ya faltaron varios, pero pues bueno, vamos a continuar. Ok, ahora, las quimiosinas van a tener una función más muy importante, no nada más participan en el proceso inflamatorio, sino que también participan, pongan mucha atención, otra función que tienen estas quimiosinas se conoce como mantenimiento de la arquitectura celular. Mantenimiento de la arquitectura celular. Estoy seguro, bueno, no sé qué tan expertos sean, en los ganglios linfáticos, así como en el vaso. En el vaso, los linfocitos B y los linfocitos T no están en el mismo sitio. En el ganglio, los linfocitos B y los linfocitos T no están en el mismo sitio. Los tejidos, histológicamente hablando, tienen ahora sí que una repartición de las células en sitios diferentes. Eso se logra gracias en parte a las quimiosinas, así como participan en el reclutamiento y la migración de los leucocitos al sitio inflamatorio, lo que ya mencionamos. Al mismo tiempo, las quimiosinas, de manera normal, participan en tejidos normales, en tejidos que no tienen procesos inflamatorios,
tener una reorganización adecuada de las células. Mantenimiento de la arquitectura celular. ¿Alguien gusta preguntar algo? Adelante, por favor. Ok, si no hay ninguna duda, pasemos ahora sí al último mediador de la inflamación. Yo creo que, espero no equivocarme, menos de 20 minutos más de clase. Menos de 20 minutos. Ok, te presento al único mediador de la inflamación que te traigo, que no es liberado por células. Todos los que te puse hasta ahorita son liberados por células. Este mediador de la inflamación deriva de proteínas. ¿Cómo se llama? Vía del complemento. Vía del complemento. Y recuerda, para que las proteínas, para que los mediadores de la inflamación que derivan de proteínas puedan estar activas, las proteínas tienen que sufrir proteólisis, tal cual como lo podemos ver aquí. Hay una proteína que se llama C3. Déjenme aceptar a alguien que está en sala de espera. Hay una proteína que se llama C3. No voy a explicar todo el mecanismo de la vía del complemento, pero sí te voy a dar lo más importante que tienes que saber. C3 es una proteína que está en la sangre. Cuando ocurre el aumento de la permeabilidad, la vasodilatación, todo lo que provoca que haya un exudado, ¿te acuerdas lo que es un exudado? Que el líquido pasa al espacio extracelular, y que contiene gran cantidad de proteínas. Entre ellas está esta proteína plasmática. Esa proteína, al unirse a diferentes, ¿cómo decirlo? Complejos, que ya te mencionaré. Aquí hay un complejo, aquí hay otro complejo, aquí hay otro complejo. Al unirse a diferentes tipos de complejo, mira lo que le pasa a la proteína C3. C3 se separa en C3D y en C3A. Obviamente, si te quisiera explicar bien toda la vía del complemento, no termino, porque aquí vienen muchos mecanismos más. Pero si te preguntan cuál es la primera en participar y la más importante proteína en la vía del complemento, C3. C3 sufre por proteólisis. Ahorita te digo por qué sufre por proteólisis, y automáticamente los derivados como la C3A y la C3B participan, son mediadores de la inflamación. Esos ya son mediadores de la inflamación. Ok. Ahora, fíjate muy bien, dame un segundito. ¿Cuáles son los estímulos que promueven la vía del complemento? Aunque tú sabes que hay muchos factores que te dan un proceso inflamatorio, principalmente una infección por un microorganismo o incluso células necróticas, sin importar cuál sea la causa, esas células necróticas te van a dar un proceso inflamatorio, eso tú ya sabes. La vía del complemento es principalmente activa cuando es una inflamación por un proceso infeccioso. Mira, microbio, microbio, microbio. En los tres ejemplos que nos activan la vía del complemento, participa un microbio. ¿Por qué? Porque el estímulo principal para que ocurra la proteólisis de C3 y empiece toda la vía del complemento, tiene que haber a fuerzas una infección. No nada más una célula necrótica, una infección por un microorganismo. Ahora, te lo voy a decir, no me preocupo por escribirlo, esto se ve en inmunología, no me puedo detener tanto, pero solo para que sepas, está la vía alternativa, está la vía clásica y está la vía de las lectinas. La única diferencia en este tipo de tres vías es lo que activa a mi C3
para que se convierta en mediadores de la inflamación, en estas proteínas que sufrieron proteólisis. La vía clásica es que un anticuerpo te detecta al microorganismo, los anticuerpos. Y ya luego los anticuerpos, creo que hay alguien en sala de espera, permítanme. Listo. Listo. Y ya después los anticuerpos, denme un segundito por favor, ya. Ya después esos anticuerpos son los que son mi C3 se une con los anticuerpos y se degrada. ¿Cuál es uno de los estímulos que promueve la degradación de C3 en mediadores de la inflamación? Anticuerpos. O bien, a lo mejor la proteína se puede unir directamente al microbio, aunque no haya anticuerpos. Esa es la vía alternativa. Se une directamente al microbio, aunque no haya sido opsonizado antes por anticuerpos. Y otra es un carbohidrato muy específico, que se encuentra en los microbios, que se llama manosa. Esa manosa es un estímulo para las proteínas del complemento, se le unen a ese, ¿cómo se llama? Se le une a ese microbio que contiene manosa y entonces ocurre la vía de la lectina, así se llama vía de la lectina, por medio de manosa presente en los microorganismos. La verdad es que te lo estoy diciendo de una manera muy resumida estas tres vías, o sea, hay toda una secuencia, pero no me puedo detener tanto. El punto es que al final C3, por cualquiera de estas tres vías, ya sea directamente unido con el microbio, con anticuerpos o con microbios que tienen el carbohidrato manosa, ocurre la degradación de C3 en mediadores de la inflamación. ¿Alguien gusta preguntar algo? Adelante, por favor. Bueno, ¿cuáles son las funciones de la vía del complemento? Todo lo que tenga que ver con la inflamación. Absolutamente todo. Mira, fíjate muy bien. Para empezar, cuando C3 se degrada en C3A y C3B, C3B queda unido al microbio. Esta proteólisis C3B queda unido al microbio. Esa unión ayuda a que otras células puedan identificar al microbio porque está unido con C3B. En otras palabras, función número 1, déjenme borrar todo esto. Función número 1 es como si C3B, función número 1, opsonización. Acuérdate que la opsonización es señalar a un microorganismo para que otras células lo puedan identificar y lo puedan destruir. En ese caso, C3B es el que tiene la función de opsonizar, reconocimiento de C3B por medio de un fagocito, una célula que puede comer, y mira, la vía del complemento al final participa en la número 2, fagocitosis. ¿Qué causa la vía del complemento? Opsonización, señalar al microorganismo y fagocitosis. Punto número 3, C3A, que es un mediador de la inflamación que no se queda unido al microbio, se separa, se une a leucocitos y mira, promueve el reclutamiento y activación de los leucocitos y la destrucción por medio de esos leucocitos. En otras palabras, C3A actúa como un número 3, promueve, o vamos a poner otra palabra mejor, activa la inflamación. Activa la inflamación. Todo lo que involucra la activación, que los neutrófilos se puedan unir al endotelio, digo, eso es algo que de por sí ya está pasando. Desde que pasó el aumento de la permeabilidad del vaso,
Ya desde ese momento, las proteínas plasmáticas, como la del complemento, pasaron hacia el espacio extracelular. Ya ahí ya había un proceso inflamatorio, pero de todas maneras, esta vía del complemento todavía promueve para que todavía más esté el proceso inflamatorio. ¿Te acuerdas que cuando te enseñé lo de los leucotrienos, te mencioné a una C5A? Bueno, C5A es una de las tantas proteínas, nada más estoy mencionando a la C3, a la C5 es otra proteína que también participa en la vía del complemento. Esa C5 sufre proteólisis. Esa C5 se convierte en C5A y en C5B. C5A es una de los mediadores de la inflamación de la vía del complemento que activa la fosfolipasa. Y la fosfolipasa, ya sabes todo lo que provoca que obtengamos ácido araquidónico y del ácido araquidónico todos los eicosanoides, mediadores de la inflamación que derivan del ácido araquidónico. Por lo tanto, aquí tienes un ejemplo de cómo mediadores de la inflamación que derivan de proteínas pueden estar relacionados con mediadores de la inflamación que derivan de células. En este caso, C5A, un mediador de la inflamación que viene de la vía del complemento, promueve la liberación de ácido araquidónico para producir otros mediadores de la inflamación. ¿Alguien gusta preguntar algo? Adelante, por favor. Ok. Aquí no te pongo, aquí en esta imagen no te ponen a C5, bueno, aquí te lo ponen, mira, aquí está C5, no te lo ponen aquí el cómo se divide y todo eso, pero bueno, al final participan varias proteínas de la vía del complemento en el proceso inflamatorio. Y por último, además de todo lo que involucra el proceso inflamatorio, además de todo lo que involucra la fagocitosis, la vía del complemento por sí sola te pueden degradar a un microorganismo. Función número 4, lisis celular. Ellas solitas te pueden destruir al patógeno formando lo que se conoce como complejo de ataque a la membrana. En la vía del complemento participan muchas otras proteínas que no te he dicho. C6, C7, C8, C9, por poner un ejemplo. C6, C7, C8 y C9. ¿Qué te forman estas proteínas plasmáticas de la vía del complemento? Mira, que se forme un complejo que atraviesa a la membrana del microbio. Si se forma un complejo que atraviesa, mira qué feo me quedó, o sea, a mí me quedó horrible, a diferencia de lo que tienes aquí. Si se forma ese complejo, ¿qué pasa? Empiezan a salir iones líquido, empiezan a entrar y salir iones, entrar y salir líquido que no es viable con el microorganismo. El microorganismo se empieza a llenar de líquido, de sustancias que le entran, sustancias que le salen, habiendo una total lisis del microbio por el complejo de ataque a la membrana. ¿Cuál es el resumen de todo esto? Si tu abuelita te pregunta, oye, necesito, ¿qué es la vía del complemento? Ah, mira, abuelita, tú sabes que el vaso aumenta la permeabilidad durante un proceso inflamatorio. Ese aumento de la permeabilidad hace que del plasma de la sangre al espacio extracelular crucen proteínas plasmáticas, entre ellas la vía del complemento, las proteínas del complemento, que en total tienen 4 funciones: opsonizar, fagocitar, o sea, bueno, opsonizar para que otras células fagociten, activar a muchas células del proceso inflamatorio, así como ellas mismas destruir al patógeno. Eso es lo que tienes que saber de las proteínas plasmáticas en el proceso inflamatorio. ¿Alguien gusta preguntar algo? Adelante, por favor.
no hay ninguna duda de verdad. Me sorprende mucho porque prácticamente en ninguna clase han habido dudas. Yo espero que esto nos sea señal de no estar comprendiendo. Yo espero que todo esté quedando muy claro de verdad. ¿Cuánto tiempo queda? Bueno, vamos con los últimos 5 minutos de clase. Este cuadro está muy bonito de verdad. Este cuadro te lo recomiendo. Viene todo lo que necesitas saber para la inflamación. Función de los mediadores en las diferentes reacciones inflamatorias. Por ejemplo, si lo vimos a la izquierda, fue el principal mediador de la inflamación que te enseñé. Y después te enseñé a las prostaglandinas, principalmente la prostaglandina D y la prostaglandina E. Esos son los principales que tienen una función en la vasodilatación, en el aumento de la permeabilidad también. Yo espero que te acuerdes de eso. En el aumento de la permeabilidad vascular también participa la histamina. Te mencioné que participan los leucotrienos, que aunque los leucotrienos participan en la vasoconstricción, al mismo tiempo te pueden aumentar la permeabilidad. Acuérdate que el aumento de la permeabilidad significa una vasoconstricción del endotelio, no del músculo, sino del endotelio, la célula del epitelial plana simple. Bueno, eso sonó medio raro. El epitelio plano simple, la célula endotelial, se contrae, aumenta la permeabilidad. Los leucotrienos participan en ese proceso. Y mira, esto no te lo había dicho, pero la vía del complemento también puede aumentar la permeabilidad. No, no propiamente las proteínas derivadas de la proteólisis o los mediadores de la inflamación como C3 o C5. No, no propiamente ellas, pero esos mediadores de la inflamación pueden actuar en otras células, acuérdate que activan a otras células para que esas liberen las sustancias que aumentan la permeabilidad vascular. Entonces, directamente la histamina, directamente los leucotrienos o, por ejemplo, mira, C5A, C5A hace que mis células, a partir del ácido araquidónico, estas enzimas me den todo esto, mediadores de la inflamación, y estos sí provocan aumento de la permeabilidad vascular, gracias a la vía del complemento que promueve todo esto. ¿Sí me doy a entender? Quimiotaxia. Quimiotaxia y todo el reclutamiento de los leucocitos, las quimiosinas, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, los leucotrienos, todo eso te lo mencioné en algún momento. No sé si te había mencionado la vía del complemento. Sí, si te lo mencioné, mira, ahí está. Reclutamiento de los leucocitos. Todo esto en algún momento te lo mencioné en su respectivo apartado. La fiebre. La fiebre, te mencioné a las prostaglandinas, igual que en el dolor, te mencioné a las prostaglandinas. Y también en la fiebre y en el dolor, aunque aquí no te lo ponen, te mencioné al factor de necrosis tumoral y a la interleucina 1. Bueno, no, factor de necrosis tumoral e interleucina 1 principalmente es la fiebre. Y las prostaglandinas, fiebre y dolor. Gabriel, ¿qué es la bradicinina? La bradicinina es otro mediador de la inflamación. Ese no te lo había mencionado, una disculpa, es otro mediador de la inflamación que ni siquiera entra dentro de las citocinas, dentro de las quimiosinas, dentro de derivados del ácido araquidónico. La verdad, no me acuerdo dentro de qué clasificación química entra la bradicinina, te mentiría, no me acuerdo la verdad, pero es otro mediador de la inflamación relacionado con el dolor. Por eso no te lo mencioné, porque no entra dentro de todos los demás procesos, la vasodilatación, el reclutamiento, la quimiotaxis. Este está principalmente relacionado solo con el dolor en el proceso inflamatorio. Y bueno, tú sabes que al final el proceso inflamatorio, con esto termino, tú sabes que el proceso inflamatorio te causa
lesión celular. Eso sí lo vimos también. Al final tiene muchos efectos adversos. ¿Por qué? Por las enzimas lisosómicas de los mismos leucocitos. Acuérdate que los leucocitos, una vez que fagocitan al patógeno o a la célula necrótica, la van a destruir en su interior por medio de enzimas lisosómicas y por medio de especies reactivas de oxígeno. Pero tú sabes que todo esto se sale del leucocito. De manera natural, el leucocito, por querer destruirlo todo, no nada más destruye a lo que está dentro de él que fagocitó, sino que quiere destruir a lo que está afuera. Pues entonces hay una liberación tanto de las enzimas lisosómicas como de las especies reactivas de oxígeno que te termina dañando a otras células que como tal no estaban sufriendo un trauma, lesión tisular como consecuencia del proceso inflamatorio. Todo esto lo vimos en diferentes apartados. ¿Alguien gusta preguntar algo? Adelante, por favor. Bueno, el día de mañana, ¿cuánto tiempo de sesión me queda? Sí, ya lo vemos mañana. El día de mañana vamos a ver los aspectos morfológicos de la inflamación aguda. ¿Cómo se ve la inflamación aguda al microscopio? Nada más déjame decirte algo, no te vayas a confundir. No es lo mismo aspectos morfológicos de la necrosis. ¿Cómo se ve la necrosis? ¿Te acuerdas que lo estudiamos? Necrosis licuefactiva, necrosis coagulativa, necrosis grasa. Todo eso que vimos son los aspectos morfológicos de la necrosis. Aquí puede que no haya necrosis, a lo mejor todavía no hay células muertas. Estos aspectos morfológicos son del proceso inflamatorio, que pueden ir los dos de la mano, que haya necrosis y un proceso inflamatorio y estén presentes los dos aspectos morfológicos, sí, eso es verdad, pero no son lo mismo. Y otro detalle que te tengo que decir ya para despedirnos, no, se me olvidó. No, no me acuerdo. Lo vemos mañana. Aspectos morfológicos, terminamos eso que está rapidísimo y empezamos con inflamación crónica. Que tengas muy bonito día. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Me quedo al final de la sesión por si alguien quiere preguntar algo. Hasta mañana.